uno de ustedes. Bienvenidos sean a una nueva sesión de entrevista. El día de hoy contamos con la participación del doctor Alejandro Rospigliosi, quien es abogado constitucionalista con estudios de maestría y doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, se ha desempeñado como jefe de gabinete de asesores de la mesa directiva del Congreso de la República y vicepresidente del Tribunal del INDECOPI. Es así que el día de hoy se va a comentar el proyecto de ley que permite la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19.990 del Sistema Nacional de Pensiones, administrados por la Oficina de Normalización Provisional UNP. Es así que, doctor, como primera pregunta tenemos que, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 79, se menciona que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a sus presupuestos y en el artículo 12. Los fondos y las reservas de la seguridad nacional son intangibles. ¿Dichos artículos son argumentos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de esta ley? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que este dictamen, que acumula varios proyectos de ley y que pretende habilitar a la Oficina de Normalización Provisional para que les haga una devolución de aportes a los ciudadanos que han aportado su dinero, ha sido aprobada por el Pleno del Congreso de la República, se ha remitido la autógrafa al presidente de la República, quien tiene 15 días hábiles para tomar 3 decisiones. O lo promulga, lo firma. El segundo es observarlo y vetarlo, devolverlo al Congreso porque considera que tiene argumentos que van contra la Constitución. O la tercera opción es ser indiferente. Pasan los 15 días hábiles y esta norma se publica en el Diario Oficial Peruano. Lo más probable es que el presidente la observe. De observarla va a regresar al Congreso, regresar a la comisión de la cual emanó, que es la Comisión de Economía, y si ellos pueden tomar 2 decisiones, o se allanan a la observación del presidente de la República y por ende el texto va al archivo, o, como algunos han anunciado, van a insistir, y la insistencia de aprobarse en comisión, vuelve al Pleno y en el Pleno si obtiene mínimo 66 votos, pues ya va a Palacio de Gobierno solamente para que le pongan número de ley, pero el presidente ya no puede observar ni vetar la norma por segunda vez. Le ponen número de norma y va al Diario Oficial Peruano y sería ley. Ante ese escenario, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo? Como lo he anunciado, es presentar una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, para responder a tu pregunta, Andrea, ¿qué probabilidad es el Tribunal Constitucional podría o no declarar inconstitucional esta ley? Y un poco el análisis va en esa línea. Tenemos que tener en cuenta que, como usted bien señala, la Constitución establece, primero, que el Congreso de la República puede legislar de diferentes materias, reformar incluso la Constitución. Sin embargo, tiene un impedimento, que es que no generar iniciativa de gasto. ¿Qué es iniciativa de gasto? He ahí la gran discusión. El reglamento del Congreso también, por de ley orgánica, en virtud del artículo 94 de la Constitución, también establece lo mismo. El Congreso no puede generar iniciativa de gasto. Y la discusión viene en 2 frentes. El Parlamento ha discutido esto y refiere que no habría una iniciativa de gasto porque los ciudadanos que han aportado a la Oficina de Normalización Previsional, por ejemplo, 19 años, 18, 10, 15 años, ese dinero ha ingresado a las arcas de ese fondo. Y por ende, ellos solo piden que se les devuelva. Esa es la óptica que tiene el Parlamento. Pero para responder a tu pregunta hay que precisar 2 cosas. El sistema de pensiones en el Perú tiene 2 grandes ámbitos. El sistema privado de pensiones, que está formado por las administradoras de fondos de pensiones, en el Perú son muy pocas, 4, en el cual es cuando cualquier estudiante, ciudadano en general, trabaja, le descuentan de su remuneración un porcentaje. Y eso va a una cuenta individual. Si a Andrea Tovar le descuentan porque trabaja en alguna entidad, eso va a la cuenta personal de Andrea Tovar. Y la administradora de fondos de pensiones, ¿qué hace con ese dinero? Pues lo puede invertir, sea en el mercado peruano o en el extranjero, para hacerlo crecer. Claro está que cobra una comisión mensual por esa tarea.
Pero el Sistema Nacional de Pensiones es lo contrario. No es una cuenta individual, sino el aporte de A, B y C de los ciudadanos va a una bolsa común. Y esa bolsa común es la que ayuda a financiar las pensiones, no de los que ingresan porque no se jubilan, sino de los que cumplen 65, 70 años y se jubilan. He ahí la gran discusión. ¿Afecta o no el incentivo de gasto de los ciudadanos? Entonces, desde el punto de vista constitucional, yo considero que sí afecta el incentivo de gasto y considero que hay altas probabilidades que el Tribunal Constitucional pueda dejar sin efecto esta ley de ser aprobada. Pero creo que no quedaría en una respuesta tan simplista como eso. Creo que en el Perú debemos dejar el pensamiento único, que aquel que osa pensar contra ello, pues es una persona que va contra el régimen de la economía social de mercado. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo es posible que haya ciudadanos que han aportado menos de 20 años y ellos pierdan todo lo que han aportado porque el Estado no les va a dar ni un sol de pensión? Porque el sistema privado, el sistema nacional de pensiones establece que solamente aquel que aportó 20 años o más va a recibir una pensión, pero el que aportó 19 años y 11 meses, 18, 17 y así hacia abajo, no le van a dar ni un sol. Es un sistema absolutamente arbitrario, injusto y abusivo. ¿Y qué han hecho los ministros de Economía que hoy, exministros de Economía, salen en los medios de comunicación a criticar esta norma? ¿Qué han hecho todos aquellos funcionarios que han pasado por el Poder Ejecutivo y nunca dijeron basta? O sea, y lo que es inaceptable es que cuántos jóvenes que estarán escuchando esta entrevista y están en la oficina de la ONP, ellos o sus padres o sus abuelos, les genere indignación saber que les han quitado 13% cada mes de su sueldo y que por no haber llegado a los 20 años de aportación, el Estado se va a quedar con ese dinero. Es un sistema injusto. La peor decisión es no tomar ninguna decisión. Esta no es la vía. Creo que el Congreso se equivocó en esta vía. Sin embargo, debe haber otras maneras más creativas de poner un fin a esta injusticia. Por ejemplo, a partir de ahora, la ONP debe convertirse, por ejemplo, en cuentas individuales y no en cuentas de una bolsa común. ¿Por qué seguimos esquilmando, engañando a los ciudadanos al quitarle mensualmente su pensión y no les informamos y no les advertimos que si no llegan a los 20 años no van a recibir ni un sol? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la pensión guarda relación con el derecho de propiedad, que es la propiedad de los ciudadanos. Y esa propiedad puede reducirse, sí, si es por razones de interés público. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Se acerca una gran reforma del Sistema Nacional de Pensiones, del Sistema Nacional y Privado de Pensiones, no solamente en el Perú, en Chile también, y más adelante podremos conversar de una jurisprudencia chilena que hemos analizado para esto. Muchísimas gracias, doctor, por la gran explicación que nos ha dado sobre ese punto y los comentarios también. Y bueno, ahora justo considerando el tema en el contexto en el que nos encontramos actualmente de la emergencia sanitaria y lo más posible es una futura crisis económica, es más, ya nos encontramos actualmente en una. ¿Qué tan grave sería la ejecución de dicha ley? Sí afectaría, como señalas, el Banco Mundial ha establecido que entre los países en América Latina que más se van a afectar por esta pandemia del COVID-19 está el Perú. El presupuesto general de la República son cerca de 190.000 millones de soles, de lo cual, de ahí, como usted sabe, se distribuyen en las 25 regiones, en los 19 ministerios, en los organismos constitucionalmente autónomos, en las cerca de 2.000 municipalidades distritales y provinciales. Entonces, es el presupuesto general de la República. Y como lo dice un paper muy interesante del profesor de la Universidad de Harvard, de la Universidad del Pacífico, Alberto Vergara,
En el Perú hemos crecido económicamente en los últimos 20 años, sí. Sin embargo, no es un problema solamente de recursos, es un problema de mala o pésima administración de los recursos. La pandemia nos ha golpeado como nos ha golpeado porque, a diferencia de Europa o de Norteamérica, en el Perú, de los 32 millones de peruanos, cerca de 10 millones de familias que no tienen siquiera una nevera o un refrigerador en sus casas. Por eso que tenían que salir cada día a comprar para poder consumirlo. Y cuando se ordenó esa cuarentena, pues les afectaba, ¿no? Decían, ¿por qué salen tantos a comprar? En el Perú hay muchas zonas donde ni siquiera hay agua potable o alcantarillado. Sin ir muy lejos, la otra vez hablaba con mis alumnos y fuimos a visitar al Lomo de Corvina, a Sargento Lores, a las lomas de Caraballo o en el Zapayal. Entonces, eso implica que en el Perú recursos se ha podido recaudar en los últimos años, sí. Hemos crecido, la economía ha crecido, sí, pero no así la gestión y la ejecución de los recursos públicos. Sí afectaría esta norma porque no habría dinero en el Tesoro Público para poder cumplir con la ley que establece de devolver los aportes a las personas que han aportado menos de 20 años, porque ese dinero ya es con el que se pagan las pensiones actualmente. Según la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía, son cerca de 18.000 millones de soles que se gastarían en este cometido. Es penoso, pero sí afectaría a la economía, ¿no? A mí me apena mucho, Andrea, que en el Perú sí hubo cerca de 2.500 millones de dólares para hacer los Juegos Panamericanos el año pasado, que fueron muy bonitos y pomposos, pero la pregunta es si eran necesarios. En un país que tiene una infraestructura sanitaria tan deplorable como la que es de nuestro país, donde faltan postas médicas, podíamos darnos el lujo de hacer unos juegos como los que hemos hecho. Es como que en una gran casa donde no hay agua potable y alcantarillado, construya usted una piscina, ¿no? Ese es un ejemplo de lo pésimo que se administran los recursos públicos en el país. Hemos gastado en mejorar la refinería de Talara, de Petroperú, en el norte del país, llevan 6.000 millones, no de soles, de dólares. Y hasta ahora no se acaba. Cuando en el mundo va virando ya del combustible como el petróleo, la gasolina, a buscar energías renovables, ¿no? Quizá nos hubiese salido más barato importar de otros países que gastar en la refinería de Talara. Solo son 2 montones de muestra que nos pueden acreditar la pésima administración de recursos que tiene el país. Y cuando se habla de virar y de ver de cómo cerrar este problema de una vez del Sistema Nacional de Pensiones, pues ahí sí siempre ha sido una negativa, ¿no? Bueno, sí, doctor, es lamentable escuchar todo este tema y es parte de nuestra realidad, lastimosamente. Y ahora, pues, haciendo un punto de comparación, como se podría decir, nosotros sabemos, pues, que el 1 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial la ley número 31.017, la cual, pues, establece que los afiliados del sistema privado de pensiones podrían retirar hasta el 25% del total del saldo de su cuenta individual de capitalización. ¿Por qué esta sí pudo ser consumada y la ley sobre la devolución de los fondos dinerarios de los afiliados a la ONP no podría ser ejecutada? Es una pregunta muy interesante, por lo que hablábamos al inicio, porque los aportes de los ciudadanos al sistema privado de pensiones hay cuentas individualizadas, cada una tiene su nombre y ha crecido. Y sí era viable absolutamente que puedan los ciudadanos retirar la pensión. En momentos de pandemia, que la gente ha perdido el empleo, era risible e insólito ver a los accionistas, a los gerentes generales de las AFP preocupados porque el ciudadano vaya a tener su pensión al jubilarse. La pregunta ¿es una expresión, es un sentimiento genuino o es hipocresía pura porque los ciudadanos no retiren parte de sus fondos para que no bajen las utilidades de ellos? Y hay muchos medios de comunicación informados en buena hora, pero los menos desinformados y repitiendo de paporreta el mensaje de los anunciantes de los medios de comunicación.
no osaron a decir y mirar lo contrario. Lo que queda claro es que resulta absurdo que la gente piense en su jubilación de acá a 20, 15, 10 años, cuando hoy no tiene para comer ni ellos ni sus familias, cuando no tienen para pagar la pensión de la universidad, ni ellos ni sus familias. Ellos quieren un balón de oxígeno económico hoy, porque solo Dios sabe si llegarán al mañana. Entonces, permitir que saquen hasta el 25% de su fondo personal, no del Estado, para vivir y comer hoy, para pagar la pensión hoy y matricularse en el ciclo siguiente, era absolutamente válido y genuino. Es una respuesta excepcional a una situación excepcional. ¿Qué duda cabe que la recaudación de las pensiones para cuando te jubiles? Claro está, pero a toda regla general hay excepciones, y una es la que usted señala. Salieron a decirnos los seguidores del pensamiento único que se va a caer la economía del país, que va a ser la anarquía total y que mejor es el caos total. Miren cómo estamos ahora. Es absolutamente falso. Fue una hipocresía de tanto ruido para las pocas nueces que impactó en la economía. Y el ejemplo y la creatividad del Parlamento, al que muchas veces lo agarramos como piñata, ha sido copiado por el Parlamento chileno y ha sido aprobado. Y ni el presidente Sebastián Piñera, cuyo hermano es el creador del sistema privado de pensiones, osó o se atrevió a observar la norma. ¿Por qué? Porque la gente quiere pan para hoy y después pensar en el mañana. Pan para vivir, para pagar su educación, no para dilapidar ni gastarlo en temas suntuarios superfluos. Y vamos, un 25% del 100% con un tope de 12.900 soles no era mucho. Y la economía sigue como está. Es más, esas personas que han retirado sus fondos y han comprado bienes y servicios, ha ayudado de alguna manera a generar movimiento en la economía que estaba parada. Así que fue una decisión muy criticada por los seguidores del pensamiento único. Pero los resultados nos demuestran que hubo mucho ruido y pocas nueces. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por dicha aclaración y por la respuesta que nos dio a esta pregunta. Y bueno, para finalizar, le vamos a brindar pues un espacio para que nos pueda aclarar un poco más este tema. Y sabemos que también tiene un material preparado. Sí, rápidamente, con la venia de ustedes, quería ponerlo. Aquí está. Claro que sí, doctor. Tiene el pase. Muchas gracias. Sí. Esta mirada de esta señora que ve enfrente de ustedes puede reflejar fácilmente la mirada del papá, la mamá, de cualquiera de los jóvenes que está viendo esta conferencia, ¿no? Implica la preocupación por qué y cómo va a ejercer y se va a respetar su derecho constitucional a la seguridad social, a la pensión. Bien, esta es una gráfica demuestra cómo, por ejemplo, las AFP en el último año han repartido 276 millones de utilidades, ¿sabes? Contando los gastos y todo ello solamente para los accionistas. Así que nos demuestra que el sistema de privada de pensiones es un sistema absolutamente rentable en el Perú. Y esta gráfica nos demuestra cómo un poco el divorcio que existe entre la administración de los fondos de pensiones. Si un mes la AFP logra que el fondo de Andrea Tovar crezca, en buena hora cobra una comisión del fondo, pero si logra que el fondo de Andrea Tovar no crezca, sino disminuya, igual cobra. En otros países no es así. Solo si el fondo crece, la AFP en premio cobra un porcentaje de comisión. Pero si no logra buena gestión, buena administración, pues al mes siguiente no cobra comisión. Creo que un poco falta alinear eso, alinear los intereses de los afiliados con los pensionistas, algo que todavía no hay en el Perú. Hay una frase de Aldous Huxley, es un escritor y filósofo británico muy interesante, que refleja la problemática del sistema privado de pensiones del Perú, que es:
los hechos no dejan de existir, aunque se los ignore. Y en el Perú se ha ignorado por muchos años que aquellas personas que aportan menos de 20 años no van a recibir un sol de pensión, que es una burla a los pensionistas. Lo seguimos ignorando. Y ahora al observar la norma, el Ejecutivo o posteriormente el Tribunal Constitucional al declararla inconstitucional, el problema va a seguir existiendo. Que los que aportan menos de 20 años, aunque les quiten mensualmente el 13% de su remuneración, ese dinero se perderá. Acá es una gráfica de lo que hablábamos inicialmente con la diferencia del sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. En el lado rojo, pues el sistema nacional es un fondo de solidaridad intergeneracional. En el punto azul pueden ver que es un sistema de una cuenta individual, ¿no? Ponemos el ejemplo de tres ciudadanos, Claudia, Pedro y Olivia, y en el otro Clementina, Pedro y Olivia. Rápidamente, el sistema de pensiones peruano, y un poco para entender la discusión en el Congreso, es que coexisten diferentes sistemas. Por un lado, el Sistema Nacional de Pensiones, que basado en un sistema de reparto y administración por la Oficina de Normación Previsional. Dicho sea de paso, ¿no? Hay un profesor de Derecho Constitucional que actualmente preside la ONP. Por un lado dicen que no hay dinero para devolver a los que han aportado menos de 20 años, pero por otro lado han gastado casi $500,000 de soles, amigos, en souvenirs, en publicidad. Esa es una falta de respeto y una ofensa a los jubilados, que demuestra cómo el desprecio y la pésima gestión de la administración de los recursos públicos en el Perú. No hay dinero para pagar las pensiones, entonces sea austero en general en todo acto de administración y no gaste pues casi $500,000 de soles en souvenirs, en llaveritos, en caramelitos. Es una ofensa. El sistema privado de pensiones está basado en cuentas individuales de capitalización individual y hay regímenes especiales con registros diferenciados como las prestaciones de servicio militar, el minero, el pesquero, etc. En el Perú hay 12 millones de afiliados al sistema, que es el 67% de la población económicamente activa. De los 12 millones de afiliados, solo el 4,6 millones aportan de manera regular. La pregunta es ¿por qué? Porque son los afortunados que tienen empleo y aportan de manera regular. Los demás no aportan porque han perdido el empleo. El 58% de la población mayor a 65 años recibe una pensión, incluyendo pensión 65. Sí, pero pensiones de montos absolutamente ínfimos, ¿no? Mucho menores incluso a una remuneración mínima vital. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto administrado por la ONP. Los aportes de los trabajadores van a un fondo común que se usa para pagar las pensiones y hay una garantía de pensión mínima cerca de 500 soles, pero con al menos 20 años de aporte. El problema es que los que aportan menos tienen cero. Tope máximo para la pensión, 893 soles, nadie gana más que ese monto, o sea, menos de un sueldo mínimo incluso que en el Perú. Las gratificaciones no están sujetas de retención, la edad de jubilación es 65 años, a cada jubilado se le otorga 14 pensiones al año. El aporte obligatorio del empleado es equivalente al 13% de su remuneración. Si una persona le pagan mensualmente 1,000 soles, pues 130 soles aproximadamente le retienen para su ONP. Pero pobre aquel, si aporta menos de 20 años, se le retienen, pero no devolverán ni un sol. El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha establecido que el derecho a la pensión es un derecho de configuración legal. Es decir, que el legislador, el Congreso de la República, dentro del marco de sus competencias, es el encargado de regular, conforme al conjunto de valores y principios que encierra la Constitución, cuáles son los requisitos para el libre acceso a un régimen previsional y para la obtención del derecho a la pensión dentro de la seguridad social. Entonces, es como resulta consecuente con una adecuada protección para los que tienen afectada su salud debido a una enfermedad profesional, por ejemplo, como presupuesto extraordinario de la pensión de jubilación minera, que se puede tener acceso a ella sin la exigencia de años de aporte de edad mínima. En el tema de la jubilación minera, dijo algo interesante el tribunal, que si un trabajo es irrazonable convenir, reiterar nuevamente que se tenga que obligar a cumplir una edad prevista, 65 años, cuando por efecto directo del trabajo que realizaba, por ejemplo, un minero, se ha perdido la fuente de ingresos, está enfermo, por ejemplo, en el caso que les comentaba, de silicosis. Entonces decía el tribunal, si está enfermo gravemente, no voy a esperar pues, que cumpla los 65 años para que se jubile y le pueda pagar una pensión. Si ya está enfermo, aunque no tenga la edad mínima, tiene derecho a una pensión. Rápidamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 5 pensionistas, señaló que a la luz de lo señalado en la Constitución Política del Perú y por el Tribunal Constitucional, y citando a la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el artículo 29, inciso B, se prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos, y mediante una reflexión evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Corte considera que desde el momento en que las 5 pensionistas pagaron sus contribuciones al Fondo de Pensiones, regido por la 2530,
dejaron de prestar servicios a su empleador, se acogieron al régimen de jubilaciones previsto en dicha ley y adquirieron el derecho a que sus pensiones se regieran en los términos y condiciones previstas en el mencionado decreto ley y sus normas conexas. En otras palabras, los pensionistas adquieren un derecho de propiedad sobre sus efectos patrimoniales, derecho a la pensión de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho es el dinero. Por eso es que mi preocupación, y para ir concluyendo en este punto, Andrea, es de que a una persona de la ONP que aporta por menos de 20 años, le han quitado 13% de su sueldo cada mes, ese derecho de propiedad lo pierde por el simple hecho de que cronológicamente no aportó 20 años. ¿No tendría derecho acaso que se aportó 19, 18, 17 y así hacia abajo, le devuelvan lo que aportó? O por lo menos le devuelvan. La Corte, con carga similar, asimila los efectos patrimoniales del derecho adquirido a la pensión con el derecho de propiedad. Es una conclusión que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Y para ir terminando este punto, con la venia de ustedes, en el derecho comparado, en Chile habría un gran debate, hay también un gran debate sobre esto. Primero hay que decirle a los ciudadanos que en muchos países europeos el sistema de pensiones es estatal y funciona muy bien. En Latinoamérica, donde no somos países desarrollados, somos muchos países emergentes, no hay una gran capacidad económica, por eso es que se creó el sistema privado de pensiones, para que sea un fondo de capitalización individual. Chile sufre mucho con esto. Mira, hay un caso muy sonado que traigo a colación. María Angélica Ojeda, una profesora de educación, versus la AFP Cuprum. ¿Qué pasó? Bueno, primero, María Angélica obtuvo un primer triunfo en primera instancia, porque ella dice, tengo un crédito hipotecario, tengo 60 años, no voy a esperar hasta mi jubilación, quiero que todo lo que he aportado en mi edad laboral me lo entregue en mi AFP para pagar de una vez mi crédito hipotecario, para hacer un pago anticipado. Mi dinero hoy, the time is now, no tomorrow. Entonces, bueno, en primera instancia la Corte de Antofagasta le dio la razón. Y acá tengo el fallo, muy interesante, en el cual la Corte de Antofagasta señala en concreto lo siguiente. Por las consideraciones y conforme por la Constitución Política Chilena, se acoge el recurso deducido por María Angélica Ojeda González en contra del administrador de Fondo de Pensiones Cuprum, es sociedad anónima, quien deberá, dentro del 10º día hábil de ejecutar esta sentencia, proceder a girar la suma de dinero que a esa fecha represente la totalidad de los fondos de capitalización individual que tenga en su cuenta la recurrente, quedando sin efecto la pensión de vejez y sin perjuicio de la elección de organismos. Entonces, tiene que le den su dinero porque ella no quiere su dinero ahora, no mañana. Solo Dios sabe si va a vivir al futuro, pero ella quiere hoy pagar su crédito hipotecario porque ya no tiene empleo. En primera instancia, la Corte de Antofagasta le da la razón. Se generó un gran debate en Chile, un gran debate, pero las AFPs generaron una preocupación porque era crear la Corte de Antofagasta lo que es interpretar la Constitución chilena, hizo un control difuso que prefiero la Constitución, el derecho a la dignidad, el derecho a la pensión, el derecho a la seguridad de la ciudad, de la profesora María Angélica Ojeda, respecto de la ley de pensiones que me dice que sola si te jubilas te voy a dar de a pocos tu pensión y no de un solo golpe. Apelan las AFP en un recurso muy bien hecho y recién, una primicia hace pocos días, acaba de resolver la Corte Suprema chilena dando un revés para la María Angélica Ojeda, la profesora, y revierte el fallo de apelaciones y rechaza el retiro de fondos que sustentó la profesora jubilada a la AFP Cuprum. ¿En qué se sostiene la Corte Suprema chilena? Que dice que la AFP actuó de manera correcta, porque la AFP solo cumplió la ley. La ley dice que no te puedo entregar tus fondos de una sola vez, sino que cual menor de edad te los tengo que dar de a poquitos hasta que te mueras. Así que si la ley dice eso, pues bueno, hay que cumplir la ley y la AFP actúa de manera correcta. Y que si es que queremos que en el sistema chileno el ciudadano tenga derecho al momento de jubilarse a pedir toda su pensión, pues bueno, eso no lo puede tomar una AFP
por sí y ante sí, sino tiene que ser modificada la ley por el Parlamento chileno. Y cita la ley reciente del Parlamento chileno que faculta a los afiliados a retirar hasta el 10% del AFP. Es una ley que copió del Parlamento peruano. Pues en Chile la discusión sigue. Cuidado, este tema no ha sido visto por el Tribunal Constitucional chileno. En el fondo, no. Así que es una primera sentencia que ha sido dada recién hace unos días atrás. Así que el debate recién empieza, ¿no? Bien, ese era básicamente lo que quería comentarles sobre el debate del derecho a la pensión en Perú y en Chile, ¿no? Bueno, doctor, estamos muy agradecidos por la valiosa explicación y tan didáctica que nos ha hecho el día de hoy. Y bueno, reiterarle una vez más el agradecimiento por parte de Foro Académico y el portal jurídico Partenón. Y es así que estamos muy agradecidos con usted una vez más y esperamos contar con su participación en próximas entrevistas. Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer.